Buenas tardes, me presento, mi nombre es Nicole Mella, soy estudiante del último año de la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado y soy miembro activo de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest, específicamente trabajo de procuradora en el Departamento Jurídico Popular del mismo ente. Lo que nos reúne hoy principalmente es para hablar y poder adentrarnos en el derecho laboral, específicamente en su parte individual, para estudiar el instrumento que más lo avala, que es el contrato de trabajo. Para entender el derecho laboral, principalmente debemos remontarnos al origen del derecho del trabajo. Si bien no hay una fecha exacta en donde nace el derecho del trabajo, sí hay diversos hitos durante la historia que nos permiten entender que, eh, que el derecho del trabajo fue recogiendo poco a poco importancia en nuestra historia. Como origen del derecho del trabajo, principalmente nos debemos remontar a Roma, en donde comenzaron a nacer las primeras normas de derecho laboral. Si bien no había un contrato de trabajo como tal, sí empiezan a verse de primera forma la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Cuando una persona tenía a cargo otra y le daba a cambio cierta remuneración, ya sea con comida, ya sea con techo, en distintas formas, ciertos servicios que les prestaba, por ejemplo, por ser su empleado o su sirviente, según esa época. Después de Roma, debemos remontarnos al hito más importante y donde fue el punto central del apogeo del derecho laboral, que es la Revolución Industrial. En esta época, en Inglaterra, cuando se empezaron a ver los mayores abusos en la manufacturera y en la industria hacia los trabajadores, se empezaron a crear distintos entes o hitos que comenzaron a nacer. Esto, por ejemplo, se empezó a hablar de la huelga, se empezó a hablar de la ocupación de las fábricas, incluso del sabotaje. Este, esta época es tan importante porque a partir de acá se empieza a ver el antecesor de los mismos sindicatos y marcó un antes y un después, lo que conocemos hoy como el derecho del trabajo. Luego conocimos la Revolución Francesa, en donde si bien hubieron ciertos hitos donde se trató que se pusiera sobre la mesa el derecho laboral, esto no se llevó a cabo porque la revolución fue realizada principalmente por los burgueses, entonces no se veía específicamente las necesidades del trabajador ni del pueblo, sino que las suyas propias. Cuando avanzó el tiempo, específicamente en el año 1864, se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, en donde se da un plus y un impulso a las asociaciones de estos mismos y al derecho laboral en sí, para después finalmente en 1919 crear la tan llamada OIT, que es la Organización Internacional de Trabajadores, en donde por primera vez se permite impugnar nuevas normas, se permite establecer ciertos tratados internacionales en donde ponen en la punta del iceberg los, como eje central los derechos de los trabajadores. Cabe destacar que la OIT se formó después de la Primera Guerra Mundial y nació a partir de lo dictado en el Tratado de Versalles. Además, se debe establecer que el derecho del trabajo para cumplir con su fin, que es equiparar la desigualdad entre trabajador y empleador, tiene distintas normativas que lo respaldan. La principal es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es un cuerpo normativo que se compone de 5 libros que buscan establecer la igualdad entre trabajador y empleador y mantener de mayor forma la dignidad de la persona y no sobrepasar todos los principios que se establecen mientras una persona presta servicio. Estos 5 libros son los siguientes. Libro número 1, el contrato individual. El libro número 2, de la protección a los trabajadores. El libro número 3, de las organizaciones sindicales y del delegado personal. Libro número 4, la negociación colectiva. Y libro número 5, la jurisdicción laboral.
es muy importante saber ubicarse en el Código del Trabajo porque esto es lo que esta es la principal normativa que nos defiende frente a frente a las desigualdades que pueden tener los empleadores con nosotros. En segunda parte debemos dirigirnos, mejor dicho, a los tratados internacionales. Si nos dirigimos principalmente a la Constitución, en el artículo 5 se ratifican todos los tratados internacionales. En estos tratados internacionales, principalmente en cuanto a derecho laboral, tenemos la ratificación de los tratados de la OIT, tenemos la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y muchos otros tratados que nos respaldan de cierta manera la normativa internacional. Cabe destacar que estos tratados internacionales para la dirección del trabajo son incluso más valorables que las mismas leyes nacionales, en donde se deben aplicar y por ningún motivo pueden ir en contra de ellos. Además, como se dijo, eh, también hay tratados de la Organización de Naciones Unidas en donde se han establecido principales normas para el derecho del trabajo. Por otra parte, también debemos establecer que la normativa nacional también se rige por diversas otras normas que no están establecidas específicamente ni en el Código del Trabajo ni en los tratados internacionales, sino que en distintos otros tipos de leyes que también se aplican en cuanto a la dirección del trabajo o los tribunales colegiados correspondientes en el caso que se presente una demanda. Eh, en esto podemos encontrar dictámenes, podemos encontrar distintas resoluciones exentas y podemos encontrar también decretos con fuerza de ley, decretos leyes que se dirijan principalmente a la normativa laboral. Hola, me presento, yo soy Valentina Carrera y estoy a cargo de la segunda parte de la clase de hoy de contrato de trabajo y remuneración. Bueno, yo actualmente desempeño el cargo de subdirectora del Departamento Jurídico de la Escuela de Formación Sindical y además participo activamente del Consultorio Popular Jurídico. Bueno, ahora voy a proceder a continuar con la clase, voy a compartir pantalla. Ya, tenemos como primer punto a tratar, ¿qué es el contrato de trabajo? Bueno, en el artículo 7 del Código del Trabajo eh, señala que es una convención mediante la cual el trabajador y el empleador se obligan recíprocamente el trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador y el empleador a pagar por estos servicios y remuneraciones determinadas. Bueno, además, ¿qué debe contener el contrato de trabajo? ¿Cuáles son los elementos de la esencia del contrato de trabajo? Aquello que no puede faltar. En primer lugar, es el lugar y fecha del contrato. En segundo lugar, es la identificación de los contratantes, es decir, el nombre o razón social de la empresa, por ejemplo, el RUT, la nacionalidad, la fecha de nacimiento e ingreso, la fecha de ingreso del trabajador, el domicilio, etc. Todo aquello que sea individualizar a las partes y que quede lo mayormente especificado posible. Además, también es esencial determinar cuáles van a ser las labores a realizar por parte del trabajador y el lugar en el que éstas se van a desempeñar o se van a prestar. Además, debe estar estipulada la remuneración acordada con indicación del monto, la forma y fecha en que se va a efectuar el pago. También debe estar estipulado el plazo del contrato.
si es que este es un contrato indefinido, si es que este es un contrato a plazo, si es que este es em, un contrato a plazo fijo, etcétera. También debe estar estipulada la duración y cuál va a ser la distribución de la jornada laboral ordinaria, digamos, en el orden semanal, mensual, etcétera. Bueno, y por último, aquellos pactos que las partes acuerden, digamos, de mutuo acuerdo. Estas puntos que debe contener el contrato se encuentran en el artículo 10 del Código del Trabajo para que lo puedan revisar. Bueno, eh, hay muchas preguntas respecto a cuánto es la duración o cuánto debe ser la duración de un contrato fijo, en qué momentos el contrato de plazo fijo se transforma en un contrato indefinido, etc. Bueno, hoy vamos a proceder a explicar esto. Bueno, en primer lugar, un contrato de plazo fijo, el Código del Trabajo señala que no puede exceder a un año. Sin embargo, el artículo 159, número 4 del Código del Trabajo, establece una excepción. Esta excepción es aplicable a aquellas personas que tengan un título profesional o que desempeñen roles de gerencia en la empresa, eh, o a aquellas personas también que tengan un título técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado y que sea reconocido por este, em, en que la duración del contrato a plazo fijo no podrá exceder a un periodo de 2 años. Por lo tanto, esta limitación en el caso de estas personas, el código se refiere, hace una extensión del periodo del contrato de plazo fijo. Ahora, ¿en qué circunstancias el contrato de plazo fijo se puede transformar en un contrato de plazo indefinido? Bueno, esto también se encuentra regulado en el artículo 159, número 4, el cual establece que el contrato de plazo fijo se convierte en un contrato de plazo indeterminado toda vez que, una vez cumplida la fecha del plazo fijo, el trabajador siga desempeñando o prestando sus servicios o desempeñando sus labores eh, después de llegar a la fecha de término de este contrato. Eh, También el código señala que se podrá transformar un contrato de plazo fijo en un contrato indefinido eh, cuando el contrato de plazo fijo es renovado por segunda vez, ya que la ley solo permite que un contrato de plazo fijo sea renovado una sola vez, no dos veces, porque ahí se transforma efectivamente en un contrato de plazo indefinido. Eh, y bueno, también se presume legalmente, hay un tercer momento o circunstancia en que esto se da. Esta tercera instancia o circunstancia es una presunción legal que establece el mismo artículo en que eh, se refiere a todo aquel trabajador que ha sido contratado em, por una duración indefinida. ¿Cuál es la duración de un contrato fijo? Bueno, el artículo 159, número 4 del Código del Trabajo establece que la duración de un contrato fijo jamás puede exceder al plazo de un año. Digamos, esta es la regla general, porque este mismo artículo hace una excepción, la cual va dirigida a todas aquellas personas que tengan un título profesional, que ocupen cargos de gerencia en una empresa o que posean un título técnico profesional reconocido por el Estado,
eh, en cuyos casos el plazo fijo no podrá exceder a los 2 años. Es decir, la ley esta- eh, establece una extensión de ese plazo para aquellas personas que posean esta calidad. La otra pregunta que se tiende a dar mucho en la práctica es en qué ocasiones el contrato de plazo fijo se transforma en un contrato indefinido. Bueno, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta también se encuentra en el artículo 159, número 4, el cual establece tres situaciones. La primera situación se da en aquel caso que el contrato de plazo fijo llegue a su fecha de término. Sin embargo, el trabajador sigue prestando sus servicios o sigue realizando, desempeñando sus labores dentro de la empresa, siempre que eh, esto sea con consentimiento del empleador. Hay que tenerlo claro. Eh, Otra situación es que se transforma un contrato de plazo fijo, perdón, a un contrato de plazo indefinido en aquellos casos en que el contrato de plazo fijo sea renovado por segunda vez, ya que el código solamente permite, o la ley solamente permite, que el contrato de plazo fijo sea renovado por una sola vez. Cualquiera sea el plazo fijado para el término de dicho contrato. Y la tercera situación o circunstancia que establece este artículo eh, dice relación con una presunción legal, la cual consiste en que el trabajador que ha sido contratado por una duración indefinida, cuando éste hubiere sido, hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos dentro de 12 o más meses, eh, también se presume que el contrato será indefinido. Ahora voy a proceder a explicar en qué consiste el descanso obligatorio en virtud del contrato de trabajo. Primeramente, vamos a explicar el descanso dentro de la jornada laboral, el cual está definido como el tiempo que el trabajador tiene para destinarlo a colación, ¿cierto? El cual no puede ser inferior a los 30 minutos de su jornada laboral ordinaria. Eh, Sin embargo, este tiempo no forma parte de la jornada de trabajo, por lo que dicho lapso debe ser recuperado por regla general. Eh, También está la situación del descanso después de la jornada laboral, la jornada diaria de trabajo. La definición que la dirección del trabajo entrega a este descanso es que es el derecho del trabajador a tener el descanso para reponer sus fuerzas y reiniciar su jornada al día siguiente, su jornada laboral. Este reposo debe ser equivalente al periodo laborado. La duración de la jornada de trabajo debe ser de 45 horas semanales, las cuales pueden ser distribuidas de lunes a viernes con una duración de 9 horas diarias, así como también puede ser distribuida de lunes a sábado con una duración de 7,5 horas diarias. En ningún caso, en ningún caso, se puede exceder a las 10 horas diarias. Bueno, la ley, sin embargo, establece ciertas excepciones eh, destinadas a ciertas empresas y trabajadores. Bueno, en el caso de las horas extraordinarias, estas solo pueden pactarse en atención a las necesidades de la empresa o a situaciones temporales que se puedan dar en la empresa. Estas deben ser pactadas por escrito y no tener una vigencia superior a los 3 meses, sin perjuicio de que pudieran ser renovadas por mutuo acuerdo. En cuanto a las horas extraordinarias, debemos entender que solamente podrán ser pactadas en virtud de necesidades de la empresa o por situaciones temporales
que se puedan dar, o, digamos, circunstancias que se puedan dar en la empresa. Estas horas extraordinarias deberán ser pactadas por escrito y con una duración no superior a 3 meses, sin perjuicio de que puedan ser renovadas por mutuo acuerdo de las partes. Estas horas extraordinarias eh, pueden ser de 2 horas diarias, hasta por 2 horas diarias. O sea, no se puede exceder de este tiempo. Además, deberán ser pagadas con el 50% de recargo sobre el sueldo convenido para la hora laboral ordinaria. En caso de que no se hubiere pactado un sueldo o si este ingreso fuese inferior al ingreso mínimo mensual, el recargo debe calcularse sobre ese ingreso mínimo. El trabajador y el empleador pueden pactar valores superiores al 50%, digamos, el piso mínimo de este pago de horas extraordinarias es sobre el 50%. Sin embargo, el empleador y el trabajador pueden pactar valores superiores. A falta de pacto escrito, la ley establece que las horas se considerarán como extraordinarias aquellas que se trabajen en exceso de la jornada ordinaria pactada con el empleador, siempre que esto estuviese en conocimiento del empleador. También tenemos el descanso semanal, el cual está estipulado en el artículo 35 del Código del Trabajo, el cual establece que serán días de descanso los días domingos y aquellos que la ley declare festivos. Por otra parte, tenemos el descanso semanal. El descanso semanal, según el artículo 35 del Código del Trabajo, establece que serán los días domingos y festivos, según... Ah, ya de nuevo. Por otra parte, tenemos el descanso semanal, el cual está estipulado en el artículo 35 del Código del Trabajo, en que señala que los domingos y aquellos días que la ley declare como festivos serán días de descanso, ¿cierto? Sin embargo, el artículo 38 del Código del Trabajo, los incisos segundo y tercero, establece ciertas excepciones respecto a dichos días para ciertos trabajadores, los cuales son digamos, las empresas exceptuadas de este descanso deberán, deberán pagar las horas trabajadas en dichos días como horas extraordinarias, siempre que exceda la jornada ordinaria laboral. Es decir, en caso de que se tratase de un contrato de trabajo de lunes a viernes, si, digamos, el trabajador excede las 10 horas diarias, si continúa trabajando bajo estas 9 o 10 horas diarias, deberán ser pagadas como hora extra. Para el caso de lunes a sábado, contrato de trabajo que se refieran de lunes a sábado, serán pagadas como hora extraordinaria todas aquellas horas que excedan las 7,5 horas diarias en virtud de una jornada ordinaria laboral. Eh, Sin embargo, las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana, digamos, en compensación de las actividades desarrolladas durante el día domingo. Además deberán otorgar otro día por cada festivo trabajado, por cada festivo que los trabajadores tuvieron que desempeñar su función. Eh, Además, estos descansos pueden ser comunes a todos los trabajadores, así como también estos descansos pueden ser dados
por turno, para así no paralizar las labores o el funcionamiento de la empresa. Como dijimos, existen trabajadores que se exceptúan de esta regla general que establece el artículo 35 eh, y que no poseen este descanso dominical y aquellos festivos que la ley declara, como los trabajadores que desempeñan sus funciones en establecimientos de comercio atendiendo directamente al público. Eh, Sin embargo, la ley 20.215 establece ciertos días en que estos trabajadores tienen derecho a descanso, que serán feriados obligatorios e irrenunciables, como los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año. Esto está dado para aquellos trabajadores dependientes del comercio. Sin embargo, aquellos que desempeñen funciones en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como cine, espectáculos en vivo, discotecas, pub, casinos de juego, etcétera, no va a ser aplicable eh, esta normativa. Así como también para el caso de aquellos eh, establecimientos dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia, farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. Relevantes a tratar son las vacaciones, ¿cierto? Según la definición dada por la Inspección del Trabajo, es el descanso con remuneración íntegra que tienen derecho los trabajadores que han cumplido más de un año de servicio. Las vacaciones, la duración será de 15 días hábiles contados de lunes a viernes, en las cuales además el trabajador tiene derecho a la remuneración íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos casos en que el trabajador tenga una remuneración fija, será esta remuneración íntegra por las vacaciones será el sueldo, digamos, convenido en virtud del contrato de trabajo, ¿cierto? Para aquellos trabajadores con remuneración variable, será el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses trabajados. Además, bueno, de preferencia, las vacaciones deberán otorgarse en verano o primavera, ¿cierto? Debe también otorgarse de forma continua, pero el exceso de 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. Además, podrá acumularse un máximo de 2 periodos anuales, pero antes de cumplirse el tercer periodo, deberá otorgarse al menos el primero de este periodo anual de 15 días hábiles no podrá compensarse en dinero, ya que el objetivo de este feriado anual es que el trabajador pueda acceder a su descanso y constituye una infracción grave el no exigir o el no permitir hacer uso efectivo de este feriado. Bueno, el feriado anual por lo tanto, es un derecho irrenunciable y no negociable por las partes. Este beneficio podrá compensarse en dinero solamente si el trabajador, habiendo cumplido el año de servicio, deja de trabajar en la empresa por cualquier motivo. Eh, Bajo esta circunstancia, el empleador debe pagar la remuneración del trabajador de este feriado anual, digamos, en la misma fecha en que habitualmente paga las remuneraciones. Salvo que, por otra parte, tenemos el control de asistencia. El control de asistencia es el medio que permite controlar la asistencia del trabajador y determinar las horas trabajadas, ya sean estas ordinarias o extraordinarias, y puede hacerse mediante un reloj control, un sistema computacional, un libro de asistencias del personal o, o cualquier otro medio, siempre que éste sea reportado y autorizado a la Dirección del Trabajo. Bueno, este registro es el único medio válido en que el trabajador puede llevar
un control de sus horas efectivamente trabajadas, sus horas de ingreso, sus horas de salida, em, y para poder hacer valer, digamos, sus horas ordinarias trabajadas y sus horas extraordinarias, para un eventual descanso semanal, las vacaciones, etcétera. Em, si bien el control de asistencia debe ser llevado por el empleador, es el trabajador quien debe anotar en el libro o en este sistema computacional su nombre, hora y firma, o en su defecto marcar la tarjeta, ¿cierto? Y constituye una infracción grave a la legislación laboral no llevar el registro de asistencia, llevarlo sin cumplir las exigencias legales, perdón, y además adulterar los datos del registro en cualquiera de sus formas. Ocurre mucho en la relevancia práctica, en aquellos casos en que los trabajadores inician una prestación de servicios o desempeñan sus funciones en una empresa previo al contrato de trabajo. Por lo tanto, se tiende a dar situaciones en que al momento de la celebración del contrato de trabajo, el contrato de trabajo pueda estipular otra fecha de inicio de las funciones laborales. Por lo tanto, como ya expresé anteriormente, el único medio por el cual el trabajador puede desmentir este hecho o reclamar, protestar, etcétera, será mediante este control de asistencia, mediante este registro, eh, para poder rebatir y hacer valer sus horas laborales efectivamente trabajadas. Por accidente del trabajo. Bueno, se reconoce como accidente del trabajo toda lesión que sufre una persona con ocasión o causa de su trabajo que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. Esto puede ocurrir durante actividades gremiales, capacitaciones ocupacionales o el desarrollo de cualquier actividad en el ámbito laboral. También se incluyen aquellos accidentes que pudiesen ocurrir en el trayecto de ida o de regreso al lugar de faena o al trabajo, en el sentido, por ejemplo, desde la casa hasta el trabajo, desde el trabajo hasta la casa. También se puede dar un accidente laboral en el trayecto entre dos lugares de trabajo, eh, como por ejemplo dice relación con el trabajo o por obra o faena al que se dirigía la persona. Ahora, también puede ocurrir que en virtud de la función o la prestación de servicios laborales pueda ocurrir, no sé, por ejemplo, daños físicos o psíquicos que los trabajadores sufran dentro de la empresa o establecimiento que sean objeto de robo, delitos como robos, asaltos, etcétera. Quedan exceptuados los accidentes laborales con ocasión a un caso fortuito de fuerza mayor que no tenga relación con el trabajo y que han sido producidos intencionalmente por la víctima. ¿Qué debe hacer usted si sufre un accidente del trabajo? Lo primero es informar a su empleador para que éste lo derive inmediatamente al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. ¿Dónde se debe comunicar este accidente laboral? Bueno, el principal organismo destinado a esa función es la mutual a la que esté adherida la empresa o al hospital más cercano. Habitualmente en las empresas esta labor recae en el Departamento de Recursos Humanos o Bienestar. Eh, la, eh, la mutual o el hospital van a emitir un dictamen que el trabajador debe presentar en su institución aseguradora o en el IPC, o sea, perdón, el IPS. Ahora,
¿Qué tipo de funcionarios están incluidos dentro de estos accidentes laborales? Bueno, serán los trabajadores dependientes, los funcionarios públicos de la Administración del Estado y municipal, los trabajadores civiles de ASMA, PAMAE y ENAE regidos por el Código del Trabajo y afiliados a un régimen previsional del Decreto Ley 3500, estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingreso para el plantel donde estudian, y los trabajadores independientes y trabajadores familiares, y por último, los alumnos en práctica. Bueno, quisiera señalar que en caso de existir alguna duda, comentario, ustedes pueden escribirnos y nosotros vamos a resolver todas las dudas que ustedes presenten. Em, bueno, hasta aquí llega la clase de hoy, la cápsula informativa. Espero que les haya gustado y les haya sido útil. La información recabada por mí principalmente ha sido por fuentes de la Dirección del Trabajo y del Código del Trabajo. Pero como mencioné, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos las hacen llegar y nosotras y nosotros se las podemos responder. Gracias por participar en esta clase.